suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La jaula de oro. Marcos Serna permanecía de pie en el vestíbulo de mármol de la hacienda Valenzuela, observando a su hija de 4 años, Emilia, perseguir luciérnagas por el césped perfectamente podado. El sol poniente teñía todo de dorado, pero Marcos solo sentía frío. Hace 3 años, él era un hombre diferente, un capitán de la infantería de marina con 2 despliegues en zonas de conflicto en Michoacán. Marcos había levantado una exitosa firma de consultoría de seguridad desde cero, era disciplinado, estratégico y había aprendido a leer a las personas de la misma forma en que la mayoría lee los libros. Esas habilidades le habían servido tanto en zonas de combate como en las salas de juntas. Fue entonces cuando conoció a Sofía Valenzuela en una gala de caridad. Ella era impresionante, elegante de una manera que hacía que otras mujeres parecieran corrientes en comparación, cabello rubio que caía en ondas perfectas, ojos verdes que brillaban con inteligencia y una sonrisa capaz de venderle hielo a un esquimal. Ella se le acercó directamente, algo inusual para alguien de su nivel social. Hablaron durante horas. Sofía parecía genuinamente interesada en su trabajo, sus experiencias y sus opiniones sobre todo, desde política exterior hasta literatura clásica. «Eres diferente a los juniors que suelo conocer», le dijo esa noche. «Tú realmente has hecho algo con tu vida». Se casaron antes de cumplir el año. Marcos pensó que era el hombre más afortunado del mundo. Se equivocaba. La familia Valenzuela había amasado su fortuna en la industria farmacéutica. Teodoro Valenzuela había heredado Industrias Valenzuela de su padre y la había convertido en un imperio de miles de millones de pesos. Eugenia Valenzuela, de soltera Livingston, provenía de una familia de abolengo. Juntos, gobernaban los círculos sociales de la élite de San Pedro Garza García con mano de hierro en guante de seda. Desde el principio, dejaron claro que Marcos no era lo suficientemente bueno para su hija. Lo veían, en el mejor de los casos, como un nuevo rico, aunque en realidad él se había abierto camino sin dinero alguno. Su padre había sido maestro de preparatoria y su madre, enfermera. Eran buenas personas, pero no su tipo de gente. «Mi madre quiere que nos mudemos al ala este», anunció Sofía a los 6 meses de matrimonio. La mandó remodelar por completo. Todo es sobre diseño. Marcos quiso negarse para mantener su independencia en la casa modesta pero cómoda que había comprado antes de conocerla. Pero Sofía estaba embarazada de Emilia y él se convenció de que sería temporal, solo hasta que naciera el bebé, solo hasta que se establecieran. Eso fue hace 3 años y medio. Ahora, la compañía de Marcos había desaparecido. Sofía lo convenció de aceptar a Teodoro como inversionista, y en 18 meses, los Valenzuela desmantelaron sistemáticamente todo lo que él había construido. Le robaron los clientes, los contratos se caían misteriosamente y los empleados clave eran contratados por la competencia con ofertas que Marcos no podía igualar. Cuando su empresa finalmente colapsó, Teodoro compró los activos restantes por unos cuantos centavos por cada peso. «No seas dramático, Marcos», le dijo Sofía cuando él la confrontó. «Mi papá solo intentaba ayudar. Deberías estar agradecido de que te salvó de la bancarrota total». Marcos quiso irse en ese momento, pero Emilia acababa de cumplir 3 años y los abogados de Sofía se lo dejaron brutalmente claro: si se iba, jamás volvería a ver a su hija. Los Valenzuela tenían el dinero, las conexiones y el poder para enterrarlo en los juzgados familiares. Con suerte obtendría visitas supervisadas, lo más probable, nada en absoluto. Así que se quedó, observó y aprendió. Los Valenzuela no solo eran ricos, eran corruptos. La farmacéutica de Teodoro había ganado miles de millones vendiendo opioides a pacientes desesperados, falsificando investigaciones y sobornando a médicos y políticos. Marcos descubrió esto por accidente al encontrar documentos que Teodoro había dejado en el estudio. Una noche, comenzó a investigar en silencio, con cuidado, sabiendo que necesitaría pruebas si alguna vez quería escapar de esa jaula de oro. «Papi, mira». La voz de Emilia lo sacó de sus pensamientos. Sostenía un frasco con una luciérnaga en sus pequeñas manos, con el rostro iluminado por una alegría inocente. Marcos cruzó el césped y se arrodilló a su lado. «Es hermosa, mi vida».
Ahora déjala ir para que pueda encontrar a su familia. Emilia abrió las manos y la luciérnaga se alejó flotando en el crepúsculo. Como un deseo, susurró ella. Exactamente como un deseo. Marcos la abrazó, respirando el aroma a fresa de su champú. Ella era lo único puro en ese paraíso envenenado. Marcos. La voz de Eugenia Valenzuela cortó el aire como el chasquido de un látigo. Estaba en la terraza, impecablemente vestida con un traje sastre color crema a pesar de la hora. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo y su rostro, estirado por costosas cirugías, mostraba su habitual expresión de desdén. Cenamos en 30 minutos. Trata de presentarte de forma aceptable y limpia a Emilia, parece una indigente. Marcos sintió que Emilia se tensaba contra él. Solo tenía 4 años, pero ya sabía temer a su abuela. Ahí estaremos, respondió Marcos, manteniendo un tono neutral. Mientras Eugenia desaparecía en el interior, Emilia lo miró. Papi, ¿por qué no le caemos bien a la abuela? Hay gente que no sabe amar, pequeña. Ese es su problema, no el nuestro. Pero mientras llevaba a Emilia de regreso a la casa, Marcos apretó la mandíbula. Había pasado 3 años reuniendo pruebas, armando su caso y planeando su estrategia de salida. Los documentos que había compilado enviarían a Teodoro a prisión por el resto de su vida. A Eugenia también, ya que había sido cómplice en cada decisión. Y Sofía, su esposa, se había revelado lentamente, como una fotografía revelándose en químicos, la mujer cálida e inteligente con la que se había casado había sido solo una actuación. La verdadera Sofía era la viva imagen de su madre, fría, arrogante y cruel. Se había casado con Marcos porque estaba aburrida y él era una novedad. Ahora que la novedad se había agotado, lo trataba con un desprecio abierto. 3 semanas atrás, escuchó una conversación que lo cambió todo. Estaba en la biblioteca revisando documentos en su laptop cuando las voces se filtraron por la rejilla de ventilación desde el estudio de Teodoro, justo arriba. Marcos cerró la computadora y escuchó. Tenemos que resolver la situación de Marcos, dijo la voz de Teodoro. Estoy en ello, papá, respondió Sofía con tono petulante, como una niña regañada. No aceptará el divorcio porque sabe que perderá a Emilia. Debimos encargarnos de esto antes de que naciera la niña, intervino Eugenia. El acuerdo prenupcial protege nuestros activos, Teodoro, pero él se está volviendo una carga. Es demasiado listo, hace demasiadas preguntas. ¿Y qué sugieres? Preguntó Sofía. Hubo una larga pausa. Luego, Eugenia habló con una voz tan fría que podría congelar la sangre. Un accidente. Algo limpio. Él tiene ese trabajo peligroso. O lo tenía. La consultoría de seguridad lleva a la gente a lugares riesgosos. Mamá. No seas ingenua, querida. ¿Crees que es la primera vez que tenemos que resolver un problema así? Tu padre y yo hemos protegido a esta familia por 40 años. Marcos Serna es un problema. Y los problemas se resuelven. Marcos se quedó paralizado en la biblioteca, con el corazón acelerado. No hablaban solo de divorcio, hablaban de asesinato. ¿Y qué hay de Emilia? La voz de Sofía vaciló. Ella lo ama. Tiene 4 años, dijo Eugenia con desdén. Lo olvidará. Los niños son resilientes. En 1 año, ni siquiera lo recordará. Esa noche, Marcos comenzó a planear en serio. Activó viejos contactos militares, movió dinero a cuentas que los Valenzuela desconocían y comenzó a prepararse para la guerra. Porque eso era, una guerra. Y Marcos Serna ya había peleado guerras antes. Decidió tomar una última pieza de evidencia, la prueba de que la compañía de Teodoro había falsificado ensayos clínicos para su nuevo opioide, un fármaco que estaba matando a cientos de personas. Marcos había visto los correos, los datos de investigación y los sobornos a funcionarios de salud, pero necesitaba los documentos físicos de la caja fuerte de Teodoro. Y esa noche, Teodoro le dio la oportunidad perfecta. Marcos, tronó la voz de Teodoro desde el estudio mientras Marcos ayudaba a Emilia a lavarse las manos. Una palabra, si no te importa. Marcos secó las manos de Emilia y la envió con su nana. Luego caminó hacia el estudio, con todos sus sentidos alerta.
Teodoro estaba sentado tras su enorme escritorio con un vaso de whisky en la mano. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con tendencia a la obesidad, cabello gris ralo y la tez rojiza de quien bebe demasiado. Pero sus ojos eran agudos y calculadores. «Cierra la puerta», ordenó Teodoro. Marcos lo hizo, notando la posición de las cámaras de seguridad. Cubrían casi toda la habitación, pero había un punto ciego cerca de los estantes de libros que él había descubierto meses atrás. «Tengo una propuesta para ti», comenzó Teodoro. «Sé que las cosas han sido difíciles. Has hecho sacrificios por esta familia y lo aprecio. Así que estoy preparado para hacerte una oferta muy generosa. Te escucho. La próxima semana volaremos a nuestra casa en Vail para unas vacaciones familiares. Solo nosotros 5, Eugenia, Sofía, tú, Emilia y yo. Tiempo de calidad lejos de todo esto». Hizo un gesto vago hacia el mundo exterior. «Mientras estemos allá, me gustaría discutir tu futuro en la compañía. Estoy pensando en crear un puesto para ti, vicepresidente de operaciones especiales. Sueldo, beneficios, todo. Solo necesitas firmar unos documentos». Marcos mantuvo el rostro neutral, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Era la trampa, subirlo al avión privado, aislarlo en Vail y obligarlo a firmar documentos que lo incriminaran o le hicieran renunciar a sus derechos de paternidad. ¿Y si se negaba? Un accidente, algo limpio. «Es muy generoso», dijo Marcos con cautela. «¿Puedo pensarlo?» «Por supuesto. Salimos el martes por la mañana. Avísame mañana mismo». La sonrisa de Teodoro no llegó a sus ojos. «Realmente espero que aceptes, Marcos. Sería una lástima que no lo hicieras». La amenaza estaba apenas velada. Marcos asintió y salió del estudio. Su mente ya estaba trazando escenarios, contingencias y contraataques. Había pasado 3 años siendo subestimado por esa gente. Pensaban que estaba acabado, neutralizado, atrapado. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Esa noche, después de que Emilia se durmiera, Marcos se sentó en la oscuridad de su recámara y finalizó su plan. Había usado un micrófono oculto durante la cena y grabado la oferta de Teodoro con todas sus implicaciones. Ya había copiado el contenido de la caja fuerte de Teodoro usando una vulnerabilidad de seguridad que el viejo ignoraba. Tenía pruebas, tenía contactos y tenía un entrenamiento que ellos no podían imaginar. Pero lo más importante, tenía algo que ellos nunca entenderían, un amor por su hija que trascendía la riqueza, el estatus o el instinto de supervivencia. Marcos Serna iba a la guerra, y pensaba ganar. Capítulo 2. La trampa se cierra. Los siguientes 3 días transcurrieron en una danza cuidadosamente coreografiada. Marcos interpretó el papel del yerno derrotado, aceptando la oferta de Teodoro con la gratitud adecuada. Empacó para Vail, ayudó a Emilia a elegir sus juguetes favoritos y sonrió en las cenas familiares donde los Valenzuela discutían el viaje con una anticipación apenas contenida. Pero tras la fachada, Marcos se preparaba. Su viejo compañero de la Marina, Cristian Villalobos, ahora trabajaba en la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía Federal. Marcos le había estado enviando información sobre Industrias Valenzuela durante meses, armando un caso sólido. 3 días antes del viaje, se reunió con Cristian en un restaurante a 40 minutos de la hacienda. «Esto es todo», dijo Marcos, deslizando una unidad USB encriptada por la mesa. Registros financieros, datos de investigación falsificados, comunicaciones con funcionarios, documentación de sobornos y pruebas de que han estado encubriendo cientos de muertes relacionadas con su analgésico Valendol. «Está todo ahí». Cristian guardó la unidad con expresión sombría. «Esto es suficiente para hundir a toda la compañía. Pero Marcos, si sospechan que tú eres la fuente». «Ya me quieren muerto», dijo Marcos secamente. Le explicó la conversación que había escuchado, la sospechosa oferta de trabajo y el viaje planeado. «Necesito que estés listo. Cuando te dé la señal, quiero agentes federales esperando». «¿Qué planeas hacer?» «Voy a darles suficiente cuerda para que ellos mismos se ahorquen, pero necesito saber que Emilia estará a salvo». Cristian asintió lentamente. «Tendré un equipo listo, pero Marcos, esto es peligroso. Si intentan algo antes, estaré preparado».
Marcos se levantó para irse, pero hizo una pausa. Si algo sale mal, si no lo logro, asegúrate de que Emilia sepa que la amaba y haz que paguen por cada vida que han destruido. Ahora, de pie en la oscuridad previa al amanecer fuera de la hacienda, Marcos observaba cómo preparaban el jet privado de la familia para la salida. Era un Gulfstream G650 valuado en unos 1,213 millones de pesos, 70 millones de dólares, uno de los tantos juguetes de Teodoro. Marcos había pasado los últimos 2 días estudiando cada detalle de la aeronave, sus sistemas de seguridad y equipo de emergencia. También había plantado un seguro. «Papi». Emilia salió corriendo de la casa, con su pequeña mochila rebotando en sus hombros. Llevaba su vestido morado favorito y tenis con luces. ¿De verdad vamos a volar en el avión del abuelo? Así es, princesa. Marcos la cargó en brazos, abrazándola fuerte. Le había empacado una pequeña bolsa que incluía un rastreador GPS, un teléfono de prepago y una carta sellada explicando todo, un seguro en caso de que su plan fallara. Sofía salió de la casa, perfectamente vestida con ropa de viaje de diseñador. Apenas miró a Marcos al pasar, dirigiéndose al auto que los llevaría al aeródromo privado. No había calidez en sus ojos, ningún reconocimiento de que alguna vez prometieron amarse para siempre. Ella había tomado su decisión, había elegido el dinero y el poder de su familia por encima de todo. ¿Mami está enojada?, susurró Emilia. Mami solo está concentrada en el viaje, dijo Marcos, aunque la intuición de su hija era acertada. A los 4 años, Emilia ya estaba aprendiendo a leer la temperatura emocional de las habitaciones, a sentir el peligro en la tensión de los adultos. Marcos odiaba que tuviera que aprender esas lecciones tan joven. El trayecto al aeródromo tomó 20 minutos. Teodoro y Eugenia iban en su propio auto, manteniendo la farsa de armonía familiar mientras se mantenían separados del hombre al que planeaban eliminar. Marcos usó el tiempo para repasar su plan una vez más. El jet alcanzaría su altitud de crucero a unos 30,000 pies aproximadamente a los 40 minutos de vuelo. Ahí sería cuando ellos actuarían. Había visto los documentos que Teodoro había preparado, dejados accidentalmente donde Marcos pudiera encontrar los papeles para renunciar a su patria potestad, documentos que afirmaban que era mentalmente inestable, formularios para otorgar a los Valenzuela la custodia total de Emilia. Lo amenazarían, lo acorralarían, lo quebrarían psicológicamente, y si aún así se negaba. Un accidente, algo limpio. Pero Marcos tenía sus propios planes. En la pista, el piloto, Gerardo, el Jerry Iguar, quien llevaba 15 años con la familia Valenzuela, los recibió con cortesía profesional. Marcos lo había investigado a fondo, el piloto era leal a los Valenzuela y estaba bien pagado por su discreción. Miraría hacia otro lado si fuera necesario. El interior del Gulfstream era opulento, asientos de cuero crema, paneles de madera pulida, un bar completo y una suite con recámara en la parte trasera. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par, es como un castillo volador, susurró. Así es, nena. Marcos la ayudó a abrocharse el cinturón y luego tomó su lugar frente a ella. Sofía se sentó lo más lejos posible, revisando su teléfono con estudiada indiferencia. Teodoro y Eugenia se sentaron juntos cerca del frente, hablando en voz baja. Los motores rugieron. El jet comenzó a carretear. El ritmo cardíaco de Marcos se mantuvo estable, una habilidad aprendida en combate. El miedo era natural, pero el pánico era el enemigo. Necesitaba mantenerse calmado, agudo y listo. Despegaron suavemente, ascendiendo hacia el cielo despejado de la mañana. Emilia pegó el rostro a la ventana. Mira, papi, todo parece de juguete. Así es, corazón. Marcos revisó su reloj. 40 minutos para alcanzar la altitud de crucero. 40 minutos para que se desatara el infierno. Se había preparado para esto. Oculta en su equipaje de mano llevaba una pequeña cámara. ¿Por qué no me acompañas a la suite de atrás?, dijo Teodoro. Podemos discutir esos documentos que mencioné. Te dará tiempo de revisarlos bien. No era una petición. Marcos miró a Emilia, que ahora jugaba con su tablet con los audífonos puestos. ¿Tomará mucho tiempo? El que sea necesario, respondió Teodoro. Marcos se levantó y lo siguió hacia la parte trasera del avión.
Al pasar junto a Sofía, ella levantó la vista y Marcos vio algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Desapareció antes de que pudiera analizarlo. La suite era compacta pero lujosa. Teodoro cerró la puerta y sacó una carpeta de un gabinete. Vamos al grano, Marcos. Vas a firmar estos papeles. Todos. Marcos tomó la carpeta y la hojeó. Exactamente lo que esperaba, documentos declarándolo un padre no apto, papeles otorgando la custodia total a Sofía. Y esto era nuevo, una confesión afirmando que había malversado fondos de su propia compañía antes de que colapsara. No voy a firmar esto, dijo Marcos con calma. La mandíbula de Teodoro se tensó. No tienes opción. Todos tenemos opciones. Tú no. Ya no. La voz de Teodoro bajó a un gruñido amenazador. ¿Vas a firmar esos papeles, Marcos? ¿O vas a tener un accidente muy desafortunado? Quizás intentes abrir la puerta en pleno vuelo. Quizás te caigas. Esas cosas pasan. Marcos dejó que el silencio se prolongara. Luego sonrió, una expresión fría y calculadora que hizo que Teodoro retrocediera medio paso. Me estás amenazando con asesinarme, dijo Marcos en voz baja. ¿Y crees que no lo vi venir? Creo que eres un insecto al que estoy a punto de aplastar, gruñó Teodoro. Nunca perteneciste a esta familia. Sofía cometió un error, pero lo estamos corrigiendo. Ahora firma los malditos papeles o... La puerta se abrió de golpe. Eugenia estaba allí, con el rostro desencajado por la furia. Basta de pláticas. No va a firmar. Sabía que no lo haría. Los hombres débiles siempre eligen el orgullo sobre el sentido común. Tras ella apareció Sofía. Y detrás de Sofía, Emilia. A Marcos se le heló la sangre. Emilia, vuelve a tu asiento. Ella necesita ver esto, dijo Eugenia con frialdad. Necesita entender qué les pasa a quienes desafían a esta familia. Están locos, dijo Marcos, moviéndose hacia su hija. Pero Sofía tomó la mano de Emilia, reteniéndola. No lo hagas, Marcos, dijo Sofía con la voz temblorosa. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Solo firma. Puedes desaparecer, empezar de nuevo en otro lado. Te daremos dinero. Y Emilia se queda conmigo, con nosotros, donde pertenece. Marcos miró a su esposa, su exesposa en todo menos en lo legal, y vio en lo que se había convertido. O quizás siempre fue esa persona y él estuvo demasiado ciego para verlo. No, dijo simplemente. El rostro de Eugenia se endureció. Entonces has tomado tu decisión. Teodoro, haz que el piloto desbloquee el mecanismo de la puerta. La mente de Marcos voló. Iban a hacerlo. Realmente pensaban arrojarlo del avión. La locura de todo aquello era casi impresionante. Se habían salido con la suya tantas veces y por tanto tiempo que de verdad creían ser intocables. Teodoro se movió hacia la cabina, pero Marcos fue más rápido. Años de entrenamiento de combate tomaron el control. Sujetó el brazo de Teodoro, lo giró y lo inmovilizó antes de que alguien pudiera reaccionar. No se muevan, dijo Marcos con voz baja y autoritaria. ¡Suéltalo!, chilló Eugenia. Emilia, ven aquí ahora mismo. Marcos mantuvo la calma. Su hija vaciló, luego se soltó del agarre de Sofía y corrió hacia él. Él soltó a Teodoro, cargó a Emilia y retrocedió hacia la cabina. Estás empeorando las cosas, dijo Sofía, pero ahora había pánico en sus ojos. Su plan se desmoronaba. Estoy terminando con esto, dijo Marcos. Llegó a la puerta de la cabina y golpeó. Jerry, abre. Emergencia federal. La voz del piloto salió por el intercomunicador. Señor, no puedo hacer eso sin la orden del señor Valenzuela. Marcos no esperó. Había estudiado los sistemas del avión y conocía el código de anulación de emergencia. Lo tecleó y la puerta se abrió. Gerardo Guar se giró en su asiento, confundido y alarmado. ¿Qué demonios? Fiscalía Federal. Dijo Marcos, sacando su teléfono y mostrando la placa que Christian le había dado, una credencial temporal que resistiría un escrutinio rápido.
Este vuelo está bajo investigación federal. Da la vuelta a este avión ahora mismo. Los ojos de Ward se agrandaron. Detrás de Marcos, escuchó el grito de rabia de Eugenia y las amenazas de Teodoro. Pero Marcos tenía lo que necesitaba, tiempo y ventaja. Hazlo, le dijo a Ward, o serás acusado como cómplice de intento de homicidio. Las manos del piloto temblaron mientras buscaba los controles. Fue entonces cuando Sofía reaccionó. Capítulo 3, 30,000 pies. Sofía se lanzó hacia adelante, intentando arrebatarle a Emilia de los brazos. Pero Marcos lo había previsto todo. Giró, protegiendo a su hija con su cuerpo. «No puedes hacer esto», gritó Sofía. «Es mi hija». «¿Es nuestra hija?», respondió Marcos. «Y la estoy salvando de ustedes». Emilia lloraba ahora, aterrorizada y confundida. Marcos odiaba esto, odiaba que ella tuviera que presenciar tanta fealdad. Pero no había otro camino. «Jerry, regresa el avión», repitió Marcos. El piloto miró hacia donde estaba Teodoro, claramente dividido entre dos autoridades. El rostro de Teodoro estaba morado de rabia. «Si lo escuchas, estás despedido», gruñó Teodoro. «Y me aseguraré de que no vuelvas a trabajar nunca». «Si no me escuchas, serás cómplice de secuestro e intento de homicidio», replicó Marcos. «Cargos federales. Prisión federal. Elige bien». El entrenamiento de Gerardo Ward venció a su lealtad. Comenzó a virar la aeronave. Fue entonces cuando Eugenia sacó un arma. Marcos se quedó helado. Había anticipado muchas cosas, pero no eso. La pequeña pistola parecía casi de juguete en sus manos cuidadas, pero era muy real. «Eres un hombrecito estúpido y arrogante», dijo Eugenia con la voz goteando veneno. «¿De verdad creíste que podías ser más listo que nosotros? Llevamos haciendo esto desde antes de que nacieras. Hemos aplastado obstáculos más grandes que tú». «Baja el arma», dijo Marcos con cuidado. Movió a Emilia detrás de él, usándose como escudo. «No vas a disparar, no en una cabina presurizada». «No necesita dispararte», dijo Teodoro, recuperando la confianza. «Solo necesita que entiendas que ahora hablamos en serio. Danos a Emilia y firma los malditos papeles». La mente de Marcos repasaba escenarios. El arma lo cambiaba todo. No podía abalanzarse sobre Eugenia con Emilia ahí. No podía arriesgarse a que fuera un engaño, porque no lo era. Esa gente ya había demostrado ser capaz de matar. «Piensen en lo que están haciendo», dijo Marcos. «Aunque tengan éxito, no escaparán. Ya contacté a la fiscalía. Lo saben todo, sus crímenes, su corrupción. Se acabó». «Mientes», dijo Sofía, pero había duda en su voz. «Ah, sí. ¿Cómo creen que me enteré de los ensayos clínicos falsificados? De los sobornos y las muertes encubiertas». Marcos sostuvo la mirada de Teodoro. «He pasado 3 años documentando todo. Cristian Villalobos tiene pruebas suficientes para encerrarlos de por vida. Aunque yo no baje vivo de este avión, ustedes están acabados». La mano de Eugenia tembló ligeramente. El arma vaciló. «Está fanfarroneando», dijo Teodoro, aunque sonaba menos seguro. «Revisa tu teléfono», sugirió Marcos. «Revisa tu correo. Te envié algo esta mañana. Un seguro». Teodoro sacó su teléfono, navegó y palideció. Marcos le había enviado una lista de archivos, solo los nombres de los documentos, nada más. Pero fue suficiente. Teodoro pudo ver exactamente lo que Marcos se había llevado. «Hijo de P», susurró Teodoro. «Aprendí de los mejores», dijo Marcos. «Ustedes me enseñaron a ser implacable, a planear, a proteger lo que importa». Abrazó a Emilia con más fuerza. «Y ella importa más que nada». Por un largo momento, nadie se movió. Los motores del jet zumbaban. Detrás de ellos, el copiloto probablemente intentaba entender qué pasaba. Entonces Eugenia sonrió, una expresión gélida y aterradora. «¿Saben qué? Tienes razón. Esto se nos fue de las manos. Vamos a calmarnos y hablar razonablemente».
Marcos no le creyó ni por un segundo, pero asintió con cautela. Bien. Baja el arma y... Eugenia disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Marcos sintió que la bala le rozaba el hombro, una línea de dolor ardiente. Se había movido al último segundo, el puro instinto le salvó la vida. Pero el disparo tuvo otro efecto, las alarmas empezaron a sonar. La advertencia de descompresión súbita. Loca de M. Gritó Gerardo Ward desde la cabina. Perforaste el casco. Las mascarillas de oxígeno cayeron del techo. El avión empezó a sacudirse. Ward luchaba con los controles, intentando descender a una altitud más segura. En el caos, Marcos actuó. Le puso una mascarilla a Emilia y corrió hacia la parte trasera del avión. Había una salida de emergencia ahí, había estudiado los esquemas obsesivamente y sabía que tenía un tobogán de evacuación. ¡Deténganlo!, rugió Teodoro. Pero Marcos ya estaba en la puerta. Activó la liberación de emergencia. Las luces de advertencia parpadeaban. Los sistemas del avión gritaban alertas. Papi, ¿qué haces?, gritó Emilia a través de la mascarilla. Confía en mí, nena. Necesito que confíes en mí. Marcos la estrechó contra su pecho con un brazo. Con la otra mano, sujetó la palanca del tobogán. Sofía corría hacia ellos con el rostro desencajado. ¿Estás loco? ¿La vas a matar? Mejor que dejarla con ustedes, respondió Marcos. Y entonces tomó una decisión que lo perseguiría y lo salvaría por igual. Activó el despliegue del tobogán. La puerta no se abrió por completo debido a la diferencia de presión, pero el tobogán empezó a inflarse, llenando la sección trasera del avión con esa rampa de goma amarilla. Era el caos, el viento, el ruido, las alarmas, los gritos de Emilia. Marcos sacó un arnés de paracaídas del casillero de emergencia, algo que había verificado que estaba ahí durante su investigación. Estaba diseñado para la tripulación en casos extremos. Sujetó a Emilia a su pecho, asegurándola con cada hebilla y correa que encontró. No. El grito de Eugenia cortó todo. Apuntaba el arma de nuevo, intentando apuntar en medio del desorden. Pero Ward ya tenía el avión bajo control, descendiendo rápidamente. La presión se estaba igualando y el tobogán. Marcos se dio cuenta de lo que tenía, una opción loca, desesperada y probablemente suicida. El tobogán se extendía por la puerta parcialmente abierta. No debía usarse así, era para evacuaciones en tierra, pero estaba inflado. Estaba ahí y era su única oportunidad. Te amo, Emilia, susurró Marcos en el cabello de su hija. Te amo tanto. Y entonces saltó. No fuera del avión, todavía estaban muy alto para eso, sino sobre el tobogán. Él y Emilia golpearon la goma inflada y empezaron a deslizarse. El material se estiraba y comprimía bajo su peso. El viento era increíble, azotándolos, tratando de desgarrarlos. Pero Marcos se aferró. Estaba entrenado para ambientes hostiles, para situaciones donde fallar significaba morir. Se envolvió alrededor de Emilia, protegiéndola con cada gramo de su fuerza. El tobogán, aún unido al avión por su sistema de anclaje, se extendía tras la aeronave en descenso como una extraña cola amarilla. Se deslizaron por toda su longitud, el material quemaba la espalda de Marcos incluso a través de su chaqueta. Papi. La voz de Emilia se perdió en el viento. Marcos pudo verlos en el umbral, Teodoro, Eugenia, Sofía, mirando con shock y horror. Eugenia levantó el arma una vez más, pero el viento hacía imposible apuntar. El avión seguía bajando, 15,000 pies, 10,000 pies. El tobogán se estiraba más, las fuerzas eran increíbles. Y entonces, al llegar a los 8,000 pies, el punto de anclaje cedió. Estaban cayendo, pero caían con un tobogán de emergencia inflado envuelto alrededor de ellos como el paracaídas más extraño del mundo. El hule se infló y atrapó aire, frenando su descenso. No era un paracaídas real, el aterrizaje iba a ser duro, posiblemente fatal, pero era una oportunidad. Marcos vio el suelo acercándose. Estaban sobre una zona rural de Nuevo León, ranchos y bosques.
Dirigió el tobogán lo mejor que pudo hacia una zona arbolada, esperando que las copas de los árboles amortiguaran la caída. Cierra los ojos, nena. Le gritó a Emilia. Ciérralos y agárrate fuerte a papi. Impactaron contra los árboles con una fuerza tremenda. Las ramas tronaban y se quebraban. El tobogán se rasgó y se desinfló. Marcos sintió costillas romperse, sintió el dolor explotar en su cuerpo, pero no soltó a Emilia, mantuvo su cuerpo entre ella y el impacto. Atravesaron el follaje y golpearon el suelo con fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. Por un momento, todo se oscureció. Luego, lentamente, volvió el conocimiento. Marcos estaba acostado de espaldas en un claro del bosque. Los restos del tobogán los cubrían como un sudario amarillo. Cada parte de su cuerpo gritaba de agonía. Pero Emilia se movía contra su pecho, llorando, pero viva. Papi. Papi, despierta. Aquí estoy, nena. Logró decir Marcos. La desamarró con manos temblorosas, revisándola. Tenía moretones, quizás un esguince en la muñeca, pero estaba viva, milagrosa e imposiblemente viva. Habían sobrevivido a una caída desde un avión. No a los 30,000 pies con los que Eugenia amenazó, pero sí lo suficientemente alto como para que sobrevivir fuera un milagro. Marcos sacó su teléfono, pantalla rota, pero funcional. Tenía señal. Marcó el número de Cristian Villalobos. Cristian, soy Marcos. Estamos vivos. Rastrea mi GPS y manda a todos. Los Valenzuela intentaron matarme a mí y a mi hija. Lo tengo todo grabado. ¿Todo? Dios mío, Marcos. Te estoy rastreando. ¿Dónde? Solo apresúrate. Y Cristian, asegúrate de que no aterrice en ese avión. Arréstenlos en cuanto toquen tierra. A todos. Marcos terminó la llamada y abrazó a Emilia. Se quedaron ahí en el bosque esperando el rescate, mientras allá arriba, el jet privado de la familia Valenzuela seguía hacia su destino, sin saber que su mundo estaba a punto de terminar. Marcos se permitió una sonrisa sombría. Les dijo que iba a la guerra. Ahora iban a aprender qué pasaba cuando te metías con un marino. Capítulo 4. Comienza el ajuste de cuentas. 6 horas después, Marcos estaba en un cuartel de la policía estatal, con las costillas vendadas y el hombro curado, observando a través de un cristal unidireccional cómo agentes federales arrestaban a Teodoro Valenzuela en la pista del aeropuerto de Monterrey. Emilia dormía en la habitación de al lado bajo la vigilancia de una trabajadora social. Los doctores la habían revisado a fondo, moretones menores, nada más. El arnés de emergencia en el que Marcos la sujetó le había salvado la vida, junto con el cuerpo de su padre protegiéndola en la caída. Lo llamaban un milagro. Marcos lo llamaba preparación encontrándose con la oportunidad. Es la cosa más loca que he visto en mi vida, dijo Cristian Villalobos, de pie junto a Marcos. El agente parecía haber envejecido 5 años en las últimas 6 horas. Cuando dijiste que les darías cuerda para ahorcarse, no pensé que te referías a saltar literalmente de un avión. El tobogán estaba diseñado para esa altitud, dijo Marcos. Técnicamente. Técnicamente deberían estar muertos, pero no lo están. Cristian observó cómo los agentes llevaban a Teodoro hacia una camioneta. El magnate farmacéutico tenía el rostro morado de rabia e incredulidad. Y ahora están acabados. Cristian sacó una tablet y mostró documentos. Hemos congelado todas las cuentas de Industrias Valenzuela. Incautamos sus propiedades. Con la evidencia que diste, Marcos, esto es masivo. Estamos hablando de uno de los casos de fraude farmacéutico más grandes en la historia del país. Los ensayos falsificados, los sobornos, las muertes encubiertas. Hay al menos 317 muertes vinculadas directamente al Valendol que ellos conocían y ocultaron. 317, dijo Marcos en voz baja. Conté 317 personas que tomaron ese medicamento para un dolor legítimo y terminaron adictas o muertas. Personas con nombres, familias, vidas. Todo sacrificado por la codicia de los Valenzuela. ¿Qué hay de Eugenia? Ella estaba ahí. Votó a favor de encubrir los problemas de los ensayos clínicos. Está todo aquí.
Cristian tomó el teléfono de Marcos, revisando los archivos. Su expresión se oscurecía con cada momento. Marcos, llevas grabando 3 años. Aprendí en la Marina, documenta todo. Asume que todos mienten. Confía pero verifica. La voz de Marcos era plana, sin emoción. Estaba demasiado agotado. Sabía que intentarían algo tarde o temprano. Solo no pensé que intentarían arrojarme de un avión. Sobre eso. Cristian abrió otro archivo. La grabadora de voz de la cabina captó todo, las amenazas de Teodoro, Eugenia disparando, toda la discusión. Los tenemos por intento de homicidio, secuestro y asalto con arma de fuego. Y eso antes de llegar a los cargos de fraude. ¿Y Gerardo Guar? El piloto está cooperando. Dice que no tenía idea de lo planeado, que Teodoro le ordenó desbloquear protocolos de seguridad antes del vuelo alegando razones de mantenimiento. Está testificando sobre otros vuelos sospechosos, veces en que Teodoro lo hizo volar a lugares inusuales sin plan de vuelo registrado. Marcos guardó esa información. ¿Más crímenes? Más pruebas. El Imperio Valenzuela se desmoronaba en tiempo real. Hay algo más, dijo Cristian con cautela. Eugenia Valenzuela está pidiendo un trato. Marcos levantó la cabeza de golpe. ¿Qué tipo de trato? Cooperación total a cambio de reducción de cargos. Afirma que Teodoro fue el cerebro de todo, que ella fue coaccionada, que temía por su vida. Está dispuesta a testificar contra él. Ella fue quien jaló el gatillo. Ella sugirió matarme en primer lugar, las manos de Marcos se cerraron en puños. La escuché decirlo, un accidente. Algo limpio. Esas fueron sus palabras exactas. También tenemos esa grabación, le aseguró Cristian. Pero es una mujer rica de la alta sociedad, de 60 años, con abogados carísimos. Los jurados a veces. Nada de tratos, la voz de Marcos era dura como el hierro. Ni para ella, ni para Teodoro, ni para Sofía. Todos pagarán por lo que hicieron. Cada uno de ellos. Cristian lo estudió por un momento. ¿Has cambiado, Marcos? Eres más duro que cuando servimos juntos. Ellos me hicieron así. Marcos se puso de pie, haciendo una mueca de dolor por sus costillas. Les di 3 años de mi vida. 3 años viendo cómo destruían a la gente sin consecuencias. 3 años de que me dijeran que no era lo suficientemente bueno, que no importaba, que era desechable. Se giró hacia su amigo. Ya me cansé de ser desechable y de dejar que gente como ellos se salga con la suya. Un golpe en la puerta los interrumpió. Entró otra agente federal, una mujer de rasgos afilados y actitud eficiente. Agente Villalobos, los abogados de Sofía Valenzuela están aquí. Quieren negociar los acuerdos de custodia para Emilia Serna. La sangre de Marcos se heló. No. Marcos. Empezó Cristian. No. Intentó matarme. Se quedó ahí mirando mientras su madre me disparaba. Sujetó a Emilia mientras amenazaban con arrojarnos a los dos del avión. La voz de Marcos subió de tono. No tendrá la custodia. No tendrá visitas. No tendrá nada excepto una celda de prisión. La agente se veía incómoda. Señor Serna, el juzgado familiar es aparte del penal. Incluso si la señora Valenzuela es condenada, podría conservar derechos parentales. Entonces la enterraré en litigios hasta que Emilia cumpla 18 años, Marcos temblaba de adrenalina y furia. Usaré cada centavo que tenga, cada favor que me deban, cada prueba que haya reunido. Sofía Valenzuela no volverá a acercarse a mi hija jamás. Cristian puso una mano en el hombro de Marcos. Está bien, lo manejaremos. Pero necesitas calmarte. Necesitas descansar. Tienes costillas rotas, una conmoción y acabas de pasar por un infierno. Descansaré cuando estén todos en prisión. Eso podría tomar meses, Marcos. Años, tal vez. Entonces tengo tiempo. Cristian intercambió una mirada con la agente y asintió. De acuerdo, les diremos a los abogados de Sofía que no hay negociaciones sobre la custodia. Todo pasará por el proceso penal primero. Pero Marcos, piensa en Emilia.
Ella también pasó por un trauma, necesita estabilidad, terapia, tiempo para procesar. La ira de Marcos se drenó, reemplazada por una ola de cansancio tan profunda que apenas podía sostenerse. Tienes razón. Tienes razón. Solo. No puedo perderla, Christian. Es todo lo que me queda. No la perderás. Te lo prometo. Christian guió a Marcos de vuelta a la silla. Ahora, siéntate antes de que te desplomes. Haré que traigan café y comida. Necesitas recuperar fuerzas. Mientras Christian salía a lidiar con los abogados, Marcos se quedó solo, observando por el cristal cómo procesaban la escena del crimen. Habían inmovilizado el jet de los Valenzuela, fotografiaban la puerta dañada y recolectaban pruebas. El teléfono de Marcos vibró, un texto de un número desconocido. ¿Crees que ganaste? No lo has hecho. Mi familia ha sobrevivido a cosas peores que tú. Te enterraremos en la corte. Nos llevaremos a Emilia y morirás pobre y solo. Tenía que ser Sofía usando un teléfono desechable. Marcos miró el mensaje un largo rato, tomó una captura de pantalla y se la envió a Christian. Más pruebas de acoso, de amenazas, de la negativa de los Valenzuela a aceptar que su reinado de terror había terminado. Luego escribió una respuesta. Yo ya morí en ese avión. Cuando elegiste a tus padres sobre nuestra hija, morí. El hombre que te amaba, que creía en ti, que pensaba que estábamos construyendo algo real, ya no existe. Lo que queda es alguien que aprendió de los mejores cómo destruir enemigos. Y tú eres mi enemiga ahora, Sofía. Todos ustedes lo son. Así que traigan a sus abogados, traigan su dinero, traigan todo lo que tengan. Estoy listo para la guerra. Le dio a enviar y bloqueó el número. Marcos se reclinó en la silla, cerrando los ojos. Le dolía el cuerpo, el corazón le dolía más. Pero bajo el dolor y el cansancio había algo sólido e inquebrantable, determinación. Los Valenzuela habían cometido un error fundamental, asumieron que Marcos era débil porque los amaba. Porque intentó que el matrimonio funcionara, porque soportó su desprecio por el bien de Emilia. Pero el amor no era debilidad. El amor era la razón por la que pasó 3 años reuniendo pruebas. El amor era la razón por la que estudió protocolos de emergencia y sistemas de vuelo. El amor era la razón por la que sobrevivió a una caída imposible y mantuvo a su hija a salvo. Los Valenzuela no entendían el amor. Entendían de dinero, poder y manipulación, pero nunca entendieron que alguien que ama de verdad quemaría el mundo entero para proteger lo que importa. Marcos Serna estaba a punto de enseñarles esa lección, y les iba a costar todo. Capítulo 5. La tormenta mediática. A la mañana siguiente, la historia había explotado en todos los medios del país. Herederos farmacéuticos arrestados por complot de asesinato en pleno vuelo, gritaba el titular en las noticias. Expuesto el reinado de terror de una familia multimillonaria, declaraba el periódico nacional. Padre salva a su hija en dramático escape aéreo, se leía en otro portal. Marcos veía la cobertura desde una casa de seguridad que la Fiscalía Federal había organizado, un departamento modesto en un edificio seguro donde él y Emilia podían quedarse mientras avanzaba la investigación. Emilia estaba en la recámara jugando con juguetes que Christian le había traído, felizmente ajena al frenesí mediático que los rodeaba. Eres un héroe, dijo Christian, de pie junto a Marcos mientras veían a un analista entrevistar a un experto en aviación sobre las probabilidades de supervivencia de su escape. La historia está en todos lados. Es marino, empresario hecho a pulso, derribó a una familia corrupta. Las redes sociales se están volviendo locas. No soy un héroe, dijo Marcos. Solo soy un padre que se negó a morir. Bueno, el público no está de acuerdo. Christian abrió su laptop, mostrando los hashtags en tendencia: justicia para Marcos, caída de los Valenzuela, padre del año. Tu historia está resonando. La gente está harta de que los criminales ricos se salgan con la suya. Te estás convirtiendo en un símbolo. Marcos navegó por las publicaciones. Miles de personas compartían sus propias historias de haber sido aplastadas por familias poderosas, de perder seres queridos por la codicia de farmacéuticas, de batallas de David contra Goliat que solían terminar con David muerto y Goliat más rico. Pero también había otras publicaciones, críticas, preguntas, teorías de conspiración.
Algo no cuadra. ¿Cómo sobrevivió a esa caída? Parece un truco publicitario. Nadie tiene tanta suerte. Probablemente miente sobre todo. Los Valenzuela son buena gente, trabajé para ellos años. Marcos señaló ese último mensaje. Van a intentar pintarme como el villano. Tienen dinero, conexiones, agencias de relaciones públicas. Que lo intenten, dijo Christian. Tenemos pruebas, grabaciones, evidencia física. Solo la grabadora de voz del avión es suficiente para condenarlos 20 veces. Y el caso de fraude es de hierro. 317 muertes, Marcos. Las familias ya se están organizando para demandar por muerte injustificada. Los Valenzuela se van a ahogar en litigios por el resto de sus vidas. Un golpe en la puerta los puso tensos a ambos. Christian revisó la cámara de seguridad y se relajó. Es la fiscal, Lucía Benavides. Es buena, dura como el acero, no pierde casos. Lucía Benavides era una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y ojos agudos e inteligentes. Se movía con la confianza de quien ha pasado décadas enviando criminales tras las rejas. Estrechó la mano de Marcos con firmeza. Señor Serna, he revisado su evidencia. Es impresionante, exhaustiva. Casi obsesiva. Tuve 3 años, dijo Marcos. Y los usó bien. Ella se sentó, sacando su propia tablet. Yo llevaré el caso de fraude personalmente, cargos federales, conspiración para defraudar a las autoridades de salud, falsificación de datos clínicos, soborno a funcionarios federales y aproximadamente 300 cargos de homicidio por negligencia relacionados con las muertes por Valendol. Es probable que Teodoro y Eugenia Valenzuela mueran en prisión. Sofía Valenzuela también cumplirá una condena significativa. ¿Y los cargos por intento de homicidio? Preguntó Marcos. De eso se encarga la Fiscalía Estatal. Tienen las grabaciones del avión, su testimonio, el de Emilia, aunque intentaremos minimizar su participación, y la evidencia física de la aeronave. Es otro caso ganado. Los abogados de Sofía van a argumentar que fue coaccionada, dijo Christian, que temía a sus padres, que ella no participó realmente en la agresión. La sonrisa de Lucía fue gélida. Entonces reproduciremos la grabación donde ella se ríe y te dice que te caigas como la basura que eres. Es difícil alegar coacción cuando participas activamente. Marcos sintió una satisfacción sombría. Había captado ese momento con su dispositivo oculto, la máscara de Sofía cayendo por completo, revelando la crueldad subyacente. Era la prueba que destruiría cualquier simpatía que un jurado pudiera tener por ella. ¿Cuál es el cronograma?, preguntó Marcos. El gran jurado se reúne la próxima semana por los cargos de fraude. El caso de intento de homicidio tomará más tiempo, probablemente de 3 a 6 meses antes del juicio. Mientras tanto, necesito que sea cuidadoso. Los Valenzuela aún tienen aliados, gente que les debe favores, empleados que no quieren ver desaparecer su sueldo. ¿Dice que estoy en peligro? Digo que la gente rica que enfrenta cadena perpetua a veces hace cosas desesperadas. Usted es el testigo clave en múltiples casos. Si algo me pasara, la evidencia sigue existiendo, dijo Marcos. Me aseguré de eso. Múltiples copias, múltiples ubicaciones, interruptores de Gombre muerto. Si muero, todo se hace público automáticamente. Lucía y Christian intercambiaron miradas de impresión. Realmente pensó en todo, dijo Lucía. Soy un bastardo paranoico, respondió Marcos. La Marina me enseñó a planear para el peor escenario. Los Valenzuela me enseñaron que los peores escenarios sí ocurren. Bueno, su paranoia podría salvarle la vida. Lucía se levantó para irse. Estaremos en contacto. Mientras tanto, quédese en la casa de seguridad. No hable con los medios sin consultarme antes y mantenga a su hija cerca. Los abogados de los Valenzuela van a intentar todo para desprestigiarlo. Escarbarán en su pasado, buscarán cualquier cosa que puedan torcer o usar en su contra. ¿Esté listo? Tras su partida, Marcos se quedó en silencio, procesando todo. Sabía intelectualmente que destruir a los Valenzuela sería un proceso largo y difícil.
Pero vivirlo realmente, lidiar con abogados, fiscales y el escrutinio mediático, era agotador. Papi. Emilia apareció en el umbral abrazando un oso de peluche que Christian le había traído. ¿Podemos ir a casa? A Marcos se le rompió un poco el corazón. ¿Casa? Ya no tenían casa. La hacienda Valenzuela era una escena del crimen. Su antigua casa había sido vendida hace años. Todo lo que habían construido había desaparecido. Todavía no, princesa, dijo suavemente. Pero encontraremos una casa nueva. Solo tú y yo. Un lugar seguro y feliz. ¿Sin mami? La pregunta quedó en el aire. Marcos había temido esta conversación. ¿Cómo le explicas a una niña de 4 años que su madre intentó matar a su padre? ¿Que sus abuelos eran monstruos? ¿Que la familia que conoció estaba construida sobre mentiras y corrupción? Mami tomó malas decisiones, dijo Marcos con cuidado. Decisiones muy malas. Hirió a personas, así que tiene que irse por un tiempo. ¿Te hirió a ti? Sí, nena, lo hizo. Emilia pensó en esto, con su pequeño rostro serio más allá de sus años. Luego se subió al regazo de Marcos, cuidando sus costillas vendadas, y lo abrazó fuerte. Me da gusto que no te murieras, papi. A mí también, nena. A mí también. Se quedaron así un largo rato, padre e hija, sobrevivientes de una guerra que la mayoría no podría imaginar. Afuera, el mundo observaba cómo se desarrollaba su historia. Adentro, solo eran dos personas intentando descubrir cómo seguir adelante. El teléfono de Marcos vibró. Otro mensaje, esta vez de un número que reconoció, Mauricio Leiva, uno de sus antiguos empleados de la firma de seguridad. Habían mantenido contacto ocasional después de que la empresa colapsara. Marcos, vi las noticias. Siento mucho todo. Si necesitas algo, testimonio, testigo de carácter, lo que sea, aquí estoy. Fuiste un buen jefe, el mejor que tuve. Esos bastardos destruyeron algo real y te ayudaré a que paguen. Marcos leyó el mensaje 2 veces, sintiendo algo cálido en el pecho. No todos lo habían abandonado cuando los Valenzuela destruyeron su empresa. Algunos recordaban. Algunos aún creían en él. Escribió de vuelta, gracias, Mauricio. Quizás te tome la palabra. Y planeo reconstruir la compañía cuando esto termine. Si te interesa volver. La respuesta fue inmediata, claro que sí. Avísame cuando estés listo. Le pasaré la voz al viejo equipo. Marcos sonrió, su primera sonrisa genuina en días. Los Valenzuela le habían quitado su empresa, pero no le habían quitado su reputación, sus relaciones ni su capacidad de reconstruir. Ya había empezado de cero una vez, podía hacerlo de nuevo. Pero primero tenía que terminar lo que empezó. Abrió sus archivos encriptados, los que contenían todo lo que sabía sobre los Valenzuela. El fraude era solo el principio. Había otros crímenes, otros secretos que había descubierto, cuentas en paraísos fiscales, lavado de dinero, conexiones con políticos que miraron hacia otro lado mientras el Valendol mataba gente. Marcos había construido una bomba nuclear de evidencia. Planeaba entregarla toda a las autoridades, pero ahora, viendo la cobertura mediática y cómo los abogados de los Valenzuela ya estaban manipulando la historia para crear dudas, quizás era momento de ser más estratégico. Momento de desplegar su evidencia pieza por pieza, manteniendo la presión constante, sin darles tiempo de recuperarse o reconstruir su narrativa. Los Valenzuela pensaban que esto era un juicio. Pensaban que podían salir de esto con abogados, dinero e influencias. Marcos iba a enseñarles que algunas guerras no se ganaban en los tribunales. Algunas guerras se ganaban destruyendo la capacidad de tu enemigo para defenderse. Y él había aprendido de maestros cómo hacer exactamente eso. Capítulo 6. Aliados y enemigos. 2 semanas después, Marcos estaba en un juzgado en Monterrey observando cómo un gran jurado dictaba acusaciones contra toda la familia Valenzuela. Los cargos eran extensos: conspiración. Continuará. Capítulo 6. Aliados y enemigos, continuación. Se les negó la fianza. Los abogados de Sofía tenían un argumento más difícil que presentar, después de todo, ella era la madre de Emilia.
Suplicaron por la fianza para que pudiera ver a su hija y mantener su relación, la pintaron como una víctima de la influencia de sus padres, una mujer que había sido manipulada y controlada toda su vida. Entonces Lucía reprodujo la grabación. «Cáete como la basura que eres», la voz de Sofía, llena de veneno y risas. Se le negó la fianza. Marcos observó cómo se llevaban a los tres Valenzuela esposados, sus ropas costosas se veían fuera de lugar bajo la cruda luz fluorescente del juzgado. Teodoro seguía fanfarroneando, lanzando amenazas. Eugenia estaba en silencio, con el rostro convertido en una máscara de furia. Sofía lloraba, pero Marcos no sintió nada al ver sus lágrimas. Eran las lágrimas de alguien a quien atraparon, no de alguien arrepentido. «¿Cómo te sientes?», preguntó Cristian mientras salían del juzgado, abriéndose paso entre una multitud de reporteros. «Como si finalmente pudiera respirar», admitió Marcos. «Durante 3 años he estado esperando que cayera el otro zapato. Ahora ellos son los que esperan. Ellos son los que están en jaulas». Pero la guerra no había terminado, ni de lejos. El mes siguiente trajo nuevos desafíos. Marcos tuvo que testificar ante el gran jurado sobre el caso de fraude, detallando cómo descubrió los ensayos clínicos falsificados, los funcionarios sobornados y las muertes encubiertas. Pasó 6 horas respondiendo preguntas, proporcionando contexto para miles de páginas de evidencia. La cobertura mediática se intensificó. Más familias se presentaron, personas cuyos seres queridos habían muerto a causa del Valendol. Las demandas por muerte injustificada se multiplicaron, 50 casos, luego 100, luego 200. El precio de las acciones de Industrias Valenzuela colapsó. La propia empresa estaba siendo desmantelada, sus activos incautados para pagar futuros acuerdos. Marcos observó cómo ardía el imperio sin sentir ninguna simpatía. 317 personas habían muerto. Esas familias merecían justicia. Pero los Valenzuela no se iban a rendir sin pelear. Sus abogados lanzaron un asalto coordinado contra el carácter de Marcos. Afirmaron que había seducido a Sofía deliberadamente, casándose con la familia para robar su riqueza. Escarbaron en sus registros militares, intentando pintarlo como alguien inestable, violento y propenso a ataques de ira por trastorno de estrés postraumático. Encontraron antiguos colegas dispuestos a decir que había sido difícil trabajar con él, exigente y obsesivo. «Todo es basura», le aseguró Cristian, revisando los documentos de la defensa. «Están lanzando todo a la pared, esperando que algo pegue. Pero tienes medallas de combate, menciones honoríficas, un historial impecable. Y sobre esos empleados que te critican. Ya descubrimos que los Valenzuela les pagaron». Por supuesto que lo hicieron. A Marcos no le sorprendió. Los Valenzuela habían operado de la misma manera durante décadas: compra lo que no puedas intimidar, intimida lo que no puedas comprar y destruye cualquier cosa que no coopere. Pero Marcos también tenía aliados. Mauricio Leiva no fue el único ex empleado que se presentó. Otros 12 se pusieron en contacto ofreciendo testimonio sobre cómo los Valenzuela habían destruido sistemáticamente la compañía de Marcos. Proporcionaron correos electrónicos, documentos y registros de reuniones donde Teodoro había discutido explícitamente llevar a Marcos a la ruina financiera. «Debimos hablar antes», le dijo Mauricio a Marcos cuando se reunieron para tomar un café en un restaurante lejos de San Pedro. «Sabíamos lo que te estaban haciendo, pero teníamos miedo». Lanzaron amenazas, ofrecieron sobornos. Algunos aceptaron el dinero y se quedaron callados. Pero verte contraatacar, Marcos, nos inspiró. Nos hizo recordar que se supone que tenemos dignidad. Marcos sacudió la cabeza. No culpo a nadie por quedarse callado. Los Valenzuela eran aterradores. Tenían recursos infinitos, paciencia infinita. Gastarían $1 millón para destruir a alguien por un rencor de 100 pesos solo para dejar claro un punto. Tenían, corrigió Mauricio con una sonrisa sombría. En tiempo pasado. Están acabados. Su empresa colapsa, sus activos están congelados y van a prisión. ¿Les ganaste, Marcos? Todavía no, dijo Marcos. Los juicios ni siquiera han empezado. Aún podrían salir libres. Ni hablar. No con la evidencia que tienes. No con las grabaciones de la cabina.
Mauricio se inclinó hacia adelante. Pero hay algo más. Algo que deberías saber. ¿Qué? Algunos de nosotros hemos estado investigando otros proyectos de Industrias Valenzuela, otros fármacos que lanzaron. Encontramos algo malo. Muy malo. Mauricio sacó una laptop y abrió un archivo encriptado. Hace 6 años, Industrias Valenzuela estaba desarrollando un fármaco para el Alzheimer. Lo llamaban Mente Sana. Los primeros ensayos prometían mucho, pero luego algo salió mal. Los pacientes empezaron a tener convulsiones, derrames cerebrales. Al menos 15 personas murieron durante el ensayo. A Marcos se le heló la sangre. ¿Por qué no había oído de esto? Porque lo enterraron profundamente. Pagaron a las familias, destruyeron registros, falsificaron los datos de los ensayos para mostrar que las muertes fueron por causas naturales. Luego archivaron el fármaco y pasaron a otros proyectos. Mauricio navegó por los documentos. Pero encontramos las notas de investigación originales. Encontramos correos discutiendo el encubrimiento. Marcos, esto no es solo negligencia como con el Vallendol. Esto es un asesinato activo y deliberado. Marcos miró la pantalla, con la mente trabajando a toda velocidad. Si esto era cierto, y no tenía motivos para dudar de Mauricio, entonces los crímenes de los Valenzuela eran mucho más profundos de lo que nadie sabía. Esto no era solo fraude, era un patrón de matar personas por beneficio y luego borrar la evidencia. ¿Puedo tener copias de todo? Preguntó Marcos. Ya está hecho. Unidad encriptada. Mauricio deslizó el USB por la mesa. ¿Qué vas a hacer con él? Dárselo a Lucía Benavides. Dárselo a la fiscalía. Que lo añadan a la pila. Marcos se guardó la unidad. Los Valenzuela van a morir en prisión, Mauricio. Me voy a asegurar de ello. Terminaron su café en silencio, ambos procesando el peso de lo descubierto. 15 víctimas más. 15 familias más que merecían justicia. Mientras Marcos conducía de regreso a la casa de seguridad, su teléfono sonó. Número desconocido. Respondió con cuidado. Hola, señor Serna. La voz de una mujer. Nerviosa. ¿Joven? Mi nombre es Susana Escandón. Soy periodista del Diario de Monterrey. He estado investigando a la familia Valenzuela por 2 años. Me gustaría hablar con usted. Los instintos de Marcos se pusieron en alerta. No se supone que hable con la prensa sin consultarlo con la fiscal. Lo entiendo. Pero señor Serna, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Tengo información sobre los Valenzuela que no es de dominio público. Cosas que hicieron antes de que usted se casara con la familia. Crímenes que fueron encubiertos. Quiero publicarlo, pero necesito a alguien que hable oficialmente. Alguien con credibilidad. ¿Por qué yo? Porque usted es la única persona que ha logrado enfrentarlos con éxito. Todos los demás que lo intentaron terminaron destruidos, muertos o desaparecidos. Pero usted sobrevivió. Sigue de pie y la gente le cree. Marcos pensó en la evidencia de Mente Sana que llevaba en el bolsillo. En las 317 víctimas del Vallendol, en las 15 de Mente Sana, ¿en cuántas otras podría haber? Crímenes y asesinatos enterrados tan profundamente que nadie sabía siquiera dónde buscar. ¿Qué tipo de información? Preguntó. Reúnase conmigo en persona y se lo mostraré. Mañana a las 2 de la tarde, en la Biblioteca Central de Monterrey. Venga solo. No se lo diga a nadie. He sido amenazada por gente de los Valenzuela antes, necesito ser cuidadosa. Cada instinto de Marcos gritaba que era una trampa. Pero había aprendido a evaluar riesgos, a calcular probabilidades. Y algo en la voz de Susana Escandón sonaba genuino. Asustado, pero genuino. Ahí estaré, dijo. Pero si esto es algún tipo de trampa. No lo es. Lo prometo. Ella colgó antes de que pudiera decir nada más. Marcos se quedó en el auto un largo rato pensando. Luego llamó a Cristian. Necesito un favor. Me reuniré con alguien mañana. Una periodista que afirma tener trapos sucios de los Valenzuela.
Quiero apoyo, pero a distancia. Alguien vigilando para asegurarse de que no sea una emboscada. Deberías simplemente no ir, dijo Christian. Huele a trampa. Probablemente. Pero si no lo es, si realmente tiene más evidencia. Christian, ¿cuántas otras familias hay allá afuera? ¿Cuántas otras víctimas que ni siquiera conocemos? Silencio en la línea. Luego, tendré agentes cerca. De civil, a distancia. Llevarás un micrófono. Ante cualquier señal de problemas, intervenimos. Gracias. Ten cuidado, Marcos. Los Valenzuela ya no tienen nada que perder. Eso los hace más peligrosos, no menos. Marcos pensó en el rostro de Teodoro en el juzgado, la rabia y la desesperación. En el frío cálculo de Eugenia. En las lágrimas de Sofía que no significaban nada. Lo sé, dijo, pero ellos también me hicieron más peligroso a mí. Colgó y condujo de vuelta a la casa de seguridad, donde Emilia lo esperaba con sus juguetes y su inocencia. Ella estaba sanando lentamente con la ayuda de una psicóloga infantil especializada en trauma. Preguntaba menos por su madre ahora, por sus abuelos, nunca. Marcos le leyó un cuento antes de dormir, la arropó y le besó la frente. Te amo, princesa. Yo también te amo, papi. Eres el mejor papá del mundo. La vio quedarse dormida, luego fue a su habitación y abrió la unidad encriptada de Mauricio. Los archivos de Mente Sana eran extensos, datos de ensayos clínicos, reportes de defunción, correos discutiendo explícitamente el encubrimiento de las muertes, nombres de pacientes, fechas, lugares. Y luego, enterrado en los archivos, algo más. Una lista de otros proyectos, otros fármacos, otros ensayos. Marcos pasó la noche leyendo, con su ira creciendo en cada página. Los Valenzuela no solo habían sido negligentes, habían sido sistemáticos. Habían tratado las vidas humanas como pérdidas aceptables en su búsqueda de ganancias. Habían matado y encubierto, y vuelto a matar una y otra vez por décadas. Para cuando salió el sol, Marcos había tomado una decisión. No solo iba a meter a los Valenzuela en prisión, se iba a asegurar de que todo su legado ardiera. Cada crimen expuesto, cada víctima recordada, cada peso de su riqueza despojado y entregado a las familias que destruyeron. Los Valenzuela le habían enseñado a ser implacable. Ahora iban a aprender que él había sido un alumno excelente. Capítulo 7. El regalo de la periodista. La biblioteca central estaba concurrida a las 2 de la tarde. Estudiantes estudiando, jubilados navegando, niños en la hora del cuento. Marcos escaneó la sala de lectura y localizó a Susana Escandón de inmediato. Estaba en sus 30s, con el cabello oscuro recogido, vistiendo jeans y una sudadera de universidad. Levantó la vista cuando él se acercó, con el alivio cruzando su rostro. Señor Serna, gracias por venir. Tenía un maletín de laptop colgado al hombro, sujetándolo fuerte como si contuviera oro. No estaba segura de que vendría. Casi no lo hago. Marcos se sentó frente a ella, muy consciente del micrófono bajo su camisa y de los agentes federales que Christian había apostado por la biblioteca. Saltémonos las cortesías. ¿Qué tienes? Susana abrió su laptop, inclinando la pantalla lejos de las cámaras de seguridad. Hace 3 años, me asignaron escribir una nota publicitaria sobre las donaciones caritativas de Industrias Valenzuela. Familia rica devuelve a la comunidad, ese tipo de cosas. Pero mientras investigaba, encontré discrepancias. Dinero que debía ir a hospitales y escuelas pero que nunca llegaba. Becas que estaban listadas pero nunca se dispersaron. ¿Desfalco? No, peor. Abrió una hoja de cálculo. El dinero iba a empresas fantasma propiedad de los Valenzuela. Esas corporaciones luego pagaban sobornos a políticos, funcionarios de salud, consejos médicos. Era una operación de lavado de dinero disfrazada de caridad. Donaban públicamente, obtenían deducciones de impuestos y buena publicidad, y luego canalizaban el dinero directamente de vuelta a su red de corrupción. Marcos estudió los números. Millones de pesos moviéndose a través de falsas instituciones benéficas, terminando en los bolsillos de las personas que debían regular a Industrias Valenzuela. Era elegante en un sentido retorcido.
El tipo de cosa que tomaría años desenredar si alguien se molestara en buscar. Intenté publicar esto hace 2 años, continuó Susana. Mi editor mató la historia. Dijo que los Valenzuela amenazaron con demandar al periódico hasta la bancarrota si la sacábamos. Luego empezaron a seguirme. Entraron a mi departamento, no se llevaron nada, pero movieron cosas. Dejaron mensajes. Me asusté. Me retiré. ¿Por qué presentarte ahora? Porque usted demostró que no son invencibles. Demostró que se les puede ganar. Su voz tembló ligeramente. Y porque encontré algo más, algo que me hizo darme cuenta de que no podía quedarme callada más tiempo. Abrió otro archivo. Marcos se inclinó para leer y sintió que su sangre se convertía en hielo. Dios mío. El documento era un reporte forense de hace 15 años. Carlos Estévez, de 47 años, murió de un ataque al corazón mientras testificaba ante el Congreso sobre las prácticas de la industria farmacéutica. El reporte lo listaba como causas naturales. Pero engrapado a él había un segundo documento, un reporte toxicológico que se había perdido y que recientemente había resurgido. Carlos Estévez había sido envenenado con una sustancia que imitaba un ataque al corazón. Los niveles en su sangre eran astronómicos, mucho más allá de lo que podría ocurrir naturalmente. Carlos Estévez iba a exponer las prácticas fraudulentas de Industrias Valenzuela ante el Congreso, explicó Susana. Su testimonio habría activado investigaciones federales, posiblemente cargos criminales contra Teodoro Valenzuela. Entonces murió repentinamente, justo antes de testificar. Todos asumieron que fue el estrés. Pero no fue estrés, fue asesinato. ¿Cómo conseguiste esto? Una fuente en la oficina del médico forense. Alguien que lo tuvo guardado por 15 años, demasiado asustado para presentarse. Pero después de verlo a usted sobrevivir y contraatacar, la gente se está volviendo valiente, señor Serna. La gente finalmente está dispuesta a hablar. Marcos miró la evidencia frente a él. No solo fraude, no solo negligencia, asesinato premeditado real. Los Valenzuela habían matado a un testigo para protegerse. Hay más, dijo Susana en voz baja. Mostró una lista de nombres. Otras 7 personas que murieron repentinamente mientras investigaban u oponiéndose a Industrias Valenzuela. Todas dictaminadas como causas naturales o accidentes, pero el momento es demasiado perfecto. Todos murieron justo antes de momentos críticos, antes de testimonios, antes de publicaciones de reportes dañinos, antes de juicios. 7 personas posiblemente asesinadas, todo para proteger el imperio de los Valenzuela. ¿Puedes probar que fueron asesinados? Preguntó Marcos. No definitivamente, pero la evidencia circunstancial es abrumadora. Y con el reporte toxicológico de Carlos Estévez, hay un precedente. Duda razonable de que los otros fueran naturales. Cerró la laptop. Voy a publicar esta historia, señor Serna. Con o sin su participación, pero quería que usted tuviera la información primero. Está armando un caso contra ellos, esto podría ayudar. Marcos asintió lentamente. Necesito copias de todo. Ya las preparé. Le entregó una unidad USB. Está encriptada, la contraseña es el cumpleaños de su hija. Imaginé que lo recordaría. ¿Cómo sabes el cumpleaños de mi hija? Susana sonrió con tristeza. He estado investigando a su familia por 1 año, señor Serna. Sé mucho sobre usted. Sé que fue un buen padre incluso cuando los Valenzuela lo trataban como basura. Sé que levantó una empresa de la nada y ellos la destruyeron por despecho. Sé que usted es la única persona decente en toda esa familia tóxica. Hizo una pausa. También sé que grabó todo, que planeó esto por años. Algunos lo llaman manipulador por eso. Yo lo llamo inteligente. Algunos lo llamarían obsesivo. Algunos nunca han estado atrapados en una pesadilla de la que no pudieran escapar. Susana se levantó para irse. Mi historia se publica mañana. Habrá repercusiones. Los abogados de los Valenzuela me atacarán. Probablemente me demanden, pero ya me cansé de tenerles miedo. Si usted pudo sobrevivir a que lo arrojaran de un avión, yo puedo sobrevivir a una demanda.
Se fue antes de que Marcos pudiera responder, desapareciendo entre los estantes de la biblioteca como un fantasma. Marcos se quedó solo con la unidad USB, procesando lo aprendido. 7 posibles asesinatos, docenas de muertes por fármacos, cientos de vidas destruidas. Los Valenzuela no eran solo criminales, eran monstruos. Marcos salió de la biblioteca, asintió a los agentes federales que vigilaban a la distancia y condujo de vuelta a la casa de seguridad. Pero en lugar de entrar, se quedó sentado en el auto y llamó a Lucía Benavides. «Tengo nueva evidencia», dijo cuando ella respondió. «Múltiples asesinatos. Manipulación de testigos vía homicidio. Un reporte toxicológico que prueba que Carlos Estevez fue envenenado. Silencio en la línea. Luego, envíame todo. Lo revisaré esta noche». Marcos envió los archivos encriptados, luego se quedó sentado en la oscuridad pensando. Hace 3 años, se casó con lo que pensaba que era una familia exitosa, aunque fría. Pensó que lo peor de ellos era el esnobismo y la crueldad. No tenía idea de que se estaba casando con una familia criminal que haría que la mafia se sintiera orgullosa. Su teléfono vibró. Un texto de Cristian: ¿todo bien? Llevas 20 minutos sentado en tu auto. Marcos escribió de vuelta, solo pensando. Ya voy para adentro. Pero no estaba bien. Se estaba dando cuenta de que no importaba cuánta evidencia reuniera, no importa cuántos crímenes expusiera, nunca entendería completamente las profundidades de la depravación de los Valenzuela. Siempre habría más víctimas, más crímenes, más cuerpos enterrados en su pasado. Y eso significaba que nunca podría dejar de pelear, nunca podría descansar. No hasta que el último secreto fuera expuesto y el último crimen fuera castigado. Marcos finalmente entró, revisó a Emilia, durmiendo plácidamente, gracias a Dios, y se sentó ante su computadora. Los archivos que Susana le había entregado eran extensos, años de investigación, docenas de muertes sospechosas, un rastro de papel que sugería que los Valenzuela habían estado matando a personas que los amenazaban durante al menos 2 décadas. Empezó a copiar archivos, organizándolos, preparándose para enviarlos a cada autoridad relevante, Fiscalía Federal, Policía Estatal, comités de supervisión del Congreso, juntas reguladoras farmacéuticas. Los Valenzuela habían construido su imperio sobre cadáveres. Marcos se iba a asegurar de que todo el mundo lo supiera. Cerca de la medianoche, su teléfono sonó. Número desconocido de nuevo. Marcos respondió con cansancio. Hola, hijo de... La voz de Teodoro Valenzuela llamando desde prisión. Los reclusos tenían acceso a teléfonos. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que destruir mi compañía significa algo? Teodoro, me llamas desde la cárcel. ¿Cómo te queda el uniforme naranja? Púdrete, Marcos. No eras nada cuando Sofía te conoció. Nada más que un soldado con delirios de grandeza. Nosotros te hicimos. Te dimos acceso a nuestro mundo. Y nos traicionaste. Intentaste arrojarme de un avión. Te lo merecías. La voz de Teodoro subió de tono, perdiendo el control. Nunca fuiste lo suficientemente bueno para mi hija, nunca lo suficiente para esta familia. Debiste firmar los papeles, tomar el dinero y desaparecer como un buen campesino. En lugar de eso, reuní evidencia de tus crímenes y hice que te arrestaran. Sí, soy así de gracioso. ¿Crees que la evidencia importa? ¿Crees que no saldré libre? Tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar. Tengo a jueces en mi bolsillo. Tengo un reporte toxicológico que muestra que envenenaste a Carlos Estevez hace 15 años, lo interrumpió Marcos. Tengo evidencia de otras 7 muertes sospechosas. Tengo tu esquema de lavado de dinero a través de falsas caridades. Tengo lo de Mente Sana y las 15 personas que murieron y que encubriste. Y tengo grabaciones tuyas amenazando con matarme. Teodoro, nunca vas a salir de prisión. Vas a morir ahí, olvidado y despreciado. Y me voy a asegurar de que Emilia ni siquiera recuerde tu nombre. Silencio. Luego, no puedes alejar a mi nieta de mí. Tengo derechos. No tienes nada. Eres un criminal convicto esperando juicio por múltiples cargos de asesinato. No volverás a ver a Emilia jamás. Ella está a salvo de ti.
Finalmente, Marcos colgó antes de que Teodoro pudiera responder. Que el viejo rabiara impotente en su celda. Que se diera cuenta lentamente de que su imperio se había ido realmente, que su poder estaba roto, que Marcos Serna le había ganado por completo. A la mañana siguiente, se publicó el artículo de Susana Escandón, el recuento de cadáveres de los Valenzuela. Cómo se construyó un imperio farmacéutico sobre el asesinato, gritaba el titular. El Diario de Monterrey lo puso en la portada. Para el mediodía, había sido retomado por las agencias de noticias. Para la noche, era noticia nacional. Marcos observó la cobertura con una satisfacción sombría. Todos los medios importantes cubrían ahora no solo el fraude del Valendol, sino los posibles asesinatos, las muertes sospechosas y el patrón de décadas de eliminar amenazas. La opinión pública, que ya estaba en contra de los Valenzuela, se convirtió en odio puro. Los manifestantes se reunieron frente al juzgado. Las familias de las víctimas realizaron vigilias. Los políticos que habían aceptado dinero de los Valenzuela se apresuraron a distanciarse. El imperio no solo estaba cayendo, estaba siendo despedazado por una multitud enfurecida. Y Marcos Serna estaba en el centro de todo, el hombre que lo había hecho colapsar. Pero aún no había terminado. Capítulo 8. El juicio. 4 meses después, Marcos estaba sentado en la primera fila de un tribunal federal mientras el juicio de Teodoro y Eugenia Valenzuela finalmente comenzaba. El juicio de Sofía vendría después, sus abogados habían logrado separar su caso, esperando que la indignación pública disminuyera antes de que enfrentara a un jurado. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, familias de víctimas, estudiantes de derecho y curiosos llenaban cada asiento. Los alguaciles federales se alineaban en las paredes, manteniendo el orden. Teodoro y Eugenia Valenzuela se sentaban en la mesa de la defensa, flanqueados por un equipo de abogados costosos. Habían envejecido en los meses transcurridos desde su arresto. El rostro de Teodoro estaba demacrado, su cabello totalmente blanco ahora. La fachada perfecta de Eugenia se había resquebrajado, mostrando la furia quebradiza debajo. Lucía Benavides se puso de pie para dar su declaración de apertura. Estuvo magnífica, dominante, precisa, devastadora. Damas y caballeros del jurado, durante las próximas semanas, escucharán una historia de codicia, corrupción y asesinato en una escala que los conmocionará. Los acusados, Teodoro y Eugenia Valenzuela, no eran solo ejecutivos farmacéuticos que cometieron errores. Eran los arquitectos de una conspiración criminal que mató a más de 300 personas y destruyó incontables vidas. Guió al jurado a través de la evidencia, los ensayos clínicos falsificados, los funcionarios sobornados, las muertes encubiertas. Luego pasó a los cargos de intento de homicidio. El 15 de marzo de este año, Marcos Serna y su hija de 4 años, Emilia, estaban a bordo del jet privado de la familia Valenzuela. Los acusados, junto con su hija, Sofía Valenzuela, intentaron asesinar al señor Serna forzándolo a salir de la aeronave a 30,000 pies. Fallaron solo porque el señor Serna, un exmarino, usó su entrenamiento y rapidez mental para salvarse a sí mismo y a su hija usando equipo de emergencia. Tenemos grabaciones de voz de la cabina de estos eventos. Tenemos evidencia física de la aeronave. Y tenemos el testimonio del piloto que presenció todo. Lucía reprodujo la grabación de la cabina. El tribunal se quedó en silencio mientras la voz de Teodoro llenaba el aire. Firma los malditos papeles o vas a tener un accidente muy desafortunado. Luego la voz de Eugenia, nadie te encontrará a 30,000 pies. Y finalmente, la risa de Sofía, cáete como la basura que eres. Varios jurados se veían físicamente enfermos. Una mujer estaba llorando. Los abogados defensores intentaron recuperarse en su declaración de apertura, pintando a Marcos como un oportunista manipulador que había seducido a Sofía por su dinero y luego se volvió contra la familia cuando no obtuvo lo que quería. Afirmaron que el incidente del avión fue un malentendido, que Marcos había reaccionado de forma exagerada a una discusión de negocios y puesto en peligro a su propia hija. Pero su argumento se desmoronó cuando Lucía llamó a su primer testigo, Gerardo Guar, el piloto. Guar testificó durante 3 horas, describiendo cómo Teodoro le había dado instrucciones inusuales antes del vuelo, cómo le habían dicho que desactivara ciertos protocolos de seguridad, cómo había presenciado la confrontación en la cabina.
Su voz tembló al describir el sonido del disparo, las alarmas y el escape desesperado de Marcos. ¿Creyó que el señor Serna y su hija estaban en peligro?, preguntó Lucía. Sí, señora. Absolutamente. He volado para los Valenzuela por 15 años. Los he visto ser fríos, ser crueles. Pero ese día los vi intentar cometer un asesinato. La defensa intentó hacerlo dudar en el contrainterrogatorio, sugiriendo que testificaba contra sus antiguos empleadores por inmunidad o dinero. Pero Ward se mantuvo firme. Testifico porque es lo correcto. Debí hablar hace años sobre cosas que vi, cosas que sabía que estaban mal. Pero tuve miedo. Fui un cobarde. Ya no más. Día tras día, la fiscalía construyó su caso. Ex-empleados de Industrias Valenzuela testificaron sobre el fraude, sobre recibir órdenes de falsificar datos, sobre saber que la gente estaba muriendo y que les dijeran que se quedaran callados. Los familiares de las víctimas subieron al estrado, describiendo a seres queridos que se volvieron adictos al Valendol, que murieron por sobredosis o complicaciones. Marcos testificó el día 12. Pasó 6 horas en el estrado caminando con calma ante el jurado a través de sus 3 años de recopilación de evidencia. Les mostró documentos, reprodujo grabaciones, explicó cómo descubrió cada pieza del rompecabezas. Los abogados defensores intentaron ponerlo nervioso, sugiriendo que su evidencia era fabricada, que él había tendido una trampa a los Valenzuela desde el principio. Señor Serna, ¿no es cierto que se casó con Sofía Valenzuela específicamente para tener acceso a la riqueza de su familia? No, dijo Marcos con calma. Me casé con Sofía porque la amaba. O amaba a quien creía que era ella. Y cuando eso no funcionó, decidió destruir a la familia. No, decidí documentar sus crímenes y proteger a mi hija. Si la familia resultó destruida en el proceso, fue por su propia culpa. ¡Qué conveniente! Es conveniente que 317 personas murieran por el Valendol. ¿Es conveniente que los Valenzuela intentaran arrojarme de un avión? ¿Es conveniente que tengamos grabaciones de todo ello? La voz de Marcos se mantuvo nivelada, pero había acero debajo. Yo no destruí a la familia Valenzuela. Ellos se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que todo el mundo lo supiera. La defensa no tuvo respuesta para eso. El juicio duró 7 semanas. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpables de todos los cargos. Teodoro Valenzuela no mostró emoción mientras se leía el veredicto, pero sus manos temblaban. Eugenia Valenzuela mostró una mueca de rabia e incredulidad. En la galería, las familias de las víctimas lloraron de alivio. Marcos se quedó quieto, sintiendo que un peso que había cargado por años finalmente se levantaba. No había terminado, Sofía aún enfrentaba el juicio. Habría apelaciones. Las demandas civiles se arrastrarían por años. Pero esta era la victoria clave, la piedra angular. Los Valenzuela habían sido hallados culpables por un jurado de personas comunes que escucharon la evidencia y dijeron, esto está mal. Esto es criminal. Esto merece castigo. En la sentencia 3 semanas después, Teodoro Valenzuela recibió 247 años en prisión federal. Eugenia Valenzuela recibió 189 años. Morirían en prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Mientras los alguaciles se los llevaban, Teodoro se giró y miró a Marcos una última vez. Su expresión era de odio puro. Marcos le devolvió la mirada con calma. Había ganado completa, total y definitivamente. Fuera del juzgado, los reporteros rodearon a Marcos. Había preparado una declaración, trabajada con Lucía Benavides para asegurarse de decir todo lo necesario. Quiero agradecer al jurado por su servicio y su valor. Quiero agradecer a los fiscales, a la Fiscalía Federal, a la policía y a todos los que ayudaron a traer justicia. Pero sobre todo, quiero reconocer a las víctimas, las 317 personas que murieron por el Valendol, las 15 que murieron durante los ensayos de Mente Sana y todos los demás cuyas vidas fueron destruidas por la codicia de la familia Valenzuela. Marcos hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. No hice esto por venganza. Lo hice por mi hija,
para que pueda crecer en un mundo donde los poderosos no puedan destruir a la gente sin consecuencias. Lo hice porque alguien tenía que levantarse y decir, basta. No más muertes. No más mentiras. No más corrupción. Hoy se hizo justicia. Hoy las víctimas fueron escuchadas. Y hoy finalmente puedo decirle a mi hija que las personas malas que intentaron herirnos no volverán a herir a nadie jamás. Se alejó sin responder preguntas, con Cristian Villalobos escoltándolo a través de la multitud. Emilia lo esperaba en la casa de seguridad con su nana, y Marcos necesitaba verla, abrazarla, recordarse por qué había luchado tanto. Esa noche, Marcos y Emilia se sentaron juntos en su pequeño departamento, comiendo pizza y viendo una película de Disney. Emilia no entendía todo lo que había pasado, pero entendía lo suficiente, ahora estaban a salvo. Las personas que daban miedo se habían ido. Papi, preguntó ella durante un momento tranquilo de la película, ¿podemos tener un perro? Marcos se rió, su primera risa genuina y sin reservas en meses. Sí, princesa. Podemos tener un perro. Podemos tener lo que quieras. Quiero un perro grande para que nos proteja. Ya no necesitamos protección, nena, pero aún así podemos tener un perro grande. Y una casa con jardín. Y una casa con jardín. Emilia sonrió, satisfecha, y volvió a la película. Marcos la observó, sintiendo que algo parecido a la paz se asentaba sobre él. Los juicios no habían terminado del todo, el caso de Sofía seguía pendiente. Pero Marcos había hecho lo que se propuso, había protegido a su hija, había expuesto la verdad y había derribado un imperio construido sobre la muerte y la corrupción. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mauricio Leiva: 12 de nosotros de la antigua empresa estamos listos para reconstruir cuando tú lo estés. Creemos en ti, Marcos. Vamos a enseñarles a esos bastardos lo que realmente puedes hacer cuando no te están saboteando. Marcos sonrió y escribió de vuelta: denme 6 meses para que Emilia se asiente. Luego empezamos de cero, mejor que antes. Había sido quebrado, reconstruido, probado en el fuego. El hombre que se casó con Sofía Valenzuela hace 3 años se había ido, destruido en las mismas llamas que consumieron el imperio Valenzuela. Pero de esas cenizas había surgido algo más fuerte, un padre que haría cualquier cosa para proteger a su hija, un luchador que se negaba a rendirse, un hombre que aprendió que, a veces, la única forma de vencer a los monstruos es convertirse en alguien a quien ellos no puedan destruir. Marcos Serna había ido a la guerra con multimillonarios y ganó. Ahora iba a mostrarles lo que podía construir en paz. Capítulo 9. Surgir de las cenizas. 6 meses después de las condenas de los Valenzuela, Marcos estaba en el vestíbulo de Soluciones de Seguridad Serna, respirando el olor a alfombra nueva y pintura fresca. El edificio de oficinas era modesto, nada parecido al espacio que tenía antes de que los Valenzuela destruyeran su primera empresa, pero era suyo, comprado con dinero que había ocultado cuidadosamente durante sus años atrapado en la hacienda Valenzuela. ¿Se ve bien, jefe? Mauricio Leiva apareció a su lado, sosteniendo una tablet con los horarios de los empleados. Tenemos 15 personas empezando el lunes, todos del antiguo equipo, más 3 nuevas contrataciones. Todos están emocionados de volver. Marcos asintió, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. No era paz total, todavía había demasiada rabia, demasiado trauma para la paz verdadera, sino propósito, dirección, un futuro que no estaba definido por los Valenzuela. ¿Cómo va la cartera de contratos? Fuerte. Muy fuerte. Mauricio abrió una hoja de cálculo. Resulta que ser el tipo que derribó a un imperio farmacéutico corrupto es excelente para el negocio. Todo el mundo quiere contratar al consultor de seguridad que es famoso por exponer fraudes corporativos. Tenemos 6 clientes importantes alineados, 3 más en negociaciones. Seremos rentables en un año a este ritmo. Marcos se permitió una pequeña sonrisa. Había reconstruido antes, pero hacerlo por segunda vez se sentía diferente. Conocía las trampas ahora, sabía en quién confiar y a quién evitar, sabía cómo proteger lo que estaba construyendo. ¿Qué hay de lo otro?, preguntó Marcos en voz baja. La expresión de Mauricio se volvió seria. La fundación ya está establecida. Fundación Justicia Serna, estatus de asociación civil aprobado. Tenemos el capital inicial del acuerdo.
Ese fue el otro desarrollo. Después de que los activos de Industrias Valenzuela fueron liquidados, Marcos fue nombrado demandante principal en la demanda civil representando a las víctimas del Valendol. El acuerdo había sido masivo, $7,700 millones, unos 133,000 millones de pesos, distribuidos entre las familias. Marcos había recibido $50 millones por el intento de asesinato y la destrucción de su empresa. Había puesto 40 millones de ellos en la Fundación Justicia Serna. La fundación proporcionará asistencia legal a personas que no pueden costearse luchar contra la corrupción corporativa, explicó Marcos a Mauricio. Abogados gratuitos, investigadores, recursos. Todo lo que tuve que construir yo mismo se lo daremos a otros. Eso es realmente algo, Marcos. Es lo que debió existir antes. Quizás si hubiera existido, los Valenzuela habrían sido detenidos hace años. Marcos se alejó de la ventana. ¿Cómo está Emilia? Feliz. La vi ayer. Sigue emocionada por empezar el kinder. Las pesadillas han parado. Sonríe con facilidad, se ríe a menudo, está haciendo amigos con los niños del vecindario. Rara vez menciona a su madre y nunca pregunta por sus abuelos. El teléfono de Marcos vibró. Una alerta de noticias, el juicio de Sofía Valenzuela comienza hoy. Cierto, casi lo había olvidado, demasiado ocupado construyendo su nueva vida para prestar atención a la última pieza de la saga Valenzuela. El juicio de Sofía se había retrasado varias veces, sus abogados intentaron cada táctica posible. Pero hoy, finalmente, enfrentaría a un jurado por su papel en el intento de asesinato, la conspiración de fraude y el encubrimiento de las muertes por el Valendol. ¿Vas a verlo? Preguntó Mauricio. No. Marcos se guardó el teléfono. Testifiqué ante el gran jurado, di mi declaración. Eso es suficiente. No necesito ver la condenada para saber qué va a pasar. Los fiscales están confiados, tienen las grabaciones, tienen la evidencia. Sofía tomó sus decisiones, eligió el dinero de su familia por encima de todo. Ahora paga por ello. Marcos lo decía en serio. No sentía nada al ver a Sofía enfrentar la justicia, ni satisfacción, ni rabia, nada. Ella era irrelevante ahora. Un capítulo cerrado. Su teléfono sonó, el número de Cristian Villalobos. Marcos respondió. Cristian. Marcos, quería avisarte, los abogados de Sofía acaban de presentar una moción para permitirle acceso a Emilia durante el juicio. Alegan derechos maternos, dicen que una niña necesita a su madre. Lo de siempre. La mandíbula de Marcos se tensó. No se la van a conceder. El juez ya negó 3 mociones similares. Pero quería que supieras que siguen intentándolo. Emilia está sanando, Cristian. Es feliz. No necesita la toxicidad de Sofía en su vida. Marcos respiró, controlando su ira. Dile al juez que pelearé esto hasta la Suprema Corte si es necesario. Sofía perdió sus derechos parentales cuando intentó matar al padre de su hija. Fin de la discusión. Se lo pasaré. Pero Marcos, siendo realistas, solo están lanzando manotazos de ahogado. Saben que van a perder el caso penal, así que intentan crear simpatía, pintar a Sofía como una madre amorosa separada de su hija. No es una madre amorosa. Es una criminal que eligió la codicia sobre su propia hija. Lo sé. El jurado lo sabrá también. Cristian hizo una pausa. ¿Cómo estás tú? ¿De verdad? Marcos miró a su alrededor en la nueva oficina, pensó en Emilia esperándolo en casa, en el futuro que estaba construyendo. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años. Los Valenzuela intentaron destruirme, y en cambio, soy más fuerte que antes. Mi empresa ha vuelto y es mejor, Emilia está a salvo y feliz, y ellos se están pudriendo en prisión, donde pertenecen. Te lo ganaste todo, Marcos. Cada pedazo. Tras colgar, Marcos pasó el resto del día trabajando en contratos, revisando propuestas de seguridad, construyendo su negocio. Era bueno en esto, siempre lo había sido. Los Valenzuela se lo habían quitado temporalmente, pero no habían destruido sus habilidades ni su reputación. Si acaso, lo habían hecho famoso,
el hombre que derribó a los Valenzuela tenía un cierto prestigio. A las 6 de la tarde, Marcos condujo a casa. Emilia salió corriendo por la puerta principal en cuanto él se estacionó, con Trueno, el pastor alemán, brincando a su lado. Papi, papi. Trueno aprendió un truco nuevo. Marcos pasó la tarde viendo a su hija entrenar a su perro, ayudándola con la tarea, haciendo la cena. Cosas normales, domésticas, pacíficas que alguna vez dio por sentadas. Ahora atesoraba cada momento. Después de que Emilia se durmiera, Marcos se sentó en el porche trasero con una cerveza, viendo a las luciérnagas bailar por el patio. Su teléfono mostraba actualizaciones de noticias sobre el juicio de Sofía. Las declaraciones de apertura habían sido dramáticas, al parecer, la fiscalía había reproducido las grabaciones de la cabina de nuevo. Sofía había llorado ante las cámaras, alegando que fue coaccionada. Marcos no le creyó ni por un segundo. El jurado tampoco lo haría. 3 semanas después, llegó el veredicto: Sofía Valenzuela, culpable de todos los cargos. La sentencia se fijó para un mes después. Marcos leyó la noticia mientras tomaba su café matutino, sintió una satisfacción momentánea y luego siguió con su día. Tenía una reunión con un cliente importante, luego la obra de teatro escolar de Emilia esa noche, luego cena con Mauricio y parte del antiguo equipo. Los Valenzuela ya no definían su vida, eran solo criminales que había ayudado a meter en prisión, relevantes solo como cuentos de advertencia. A la sentencia de Sofía, Marcos sí asistió. No por cierre, ya lo había encontrado, sino porque quería que Sofía lo viera, que viera en lo que se había convertido mientras ella se pudría en prisión esperando el juicio. Vestía un traje costoso, hecho a medida, se veía sano, fuerte, exitoso. Se sentó en la galería con la foto de Emilia en su bolsillo, un recordatorio de lo que había protegido. Sofía entró vistiendo un uniforme naranja, con el cabello recogido severamente y sin maquillaje. Había perdido peso, se veía demacrada. Sus ojos encontraron a Marcos de inmediato. Él le devolvió la mirada con calma, sin odio, sin triunfo, simplemente nada. Ella no era nada para él ahora. La jueza la sentenció a 47 años en prisión federal. Tendría 75 cuando saliera. Si salía con buena conducta, quizás libertad condicional a los 65, tal vez. De cualquier manera, Emilia ya sería adulta, habría tenido una infancia libre de la influencia de Sofía, recordaría a Marcos como su padre y protector, mientras que Sofía se desvanecería en un recuerdo distante y desagradable. Mientras los alguaciles se llevaban a Sofía, ella intentó hablar con Marcos: por favor, solo déjame ver a Emilia una vez. Por favor, yo. No, dijo Marcos simplemente. Luego salió de la sala sin mirar atrás. Fuera, los reporteros lo rodearon. Marcos tenía preparada otra declaración. La sentencia de hoy cierra un capítulo de uno de los periodos más oscuros de mi vida. Sofía Valenzuela, al igual que sus padres, tomó decisiones que destruyeron vidas. Eligió la codicia sobre la familia, la crueldad sobre la compasión, la corrupción sobre la integridad. Ahora enfrentará las consecuencias de esas decisiones. En cuanto a mí y a mi hija, seguimos adelante. Estamos construyendo una nueva vida, una vida buena llena de amor, esperanza e integridad. Los Valenzuela intentaron destruirnos, en cambio, se destruyeron a sí mismos. Esa es la verdadera lección aquí: el mal no gana. Puede prosperar por un tiempo, pero eventualmente cae. Y cuando lo hace, las personas que intentó destruir surgen de las cenizas, más fuertes que antes. Marcos se alejó sin responder preguntas, subió a su auto y condujo a la escuela de Emilia para recogerla. Papi. Ella corrió hacia él, con su mochila rebotando. Hicimos arte hoy. Mira. Sostuvo una pintura, figuras de palitos de ella, Marcos y Trueno, parados frente a una casa con un sol enorme arriba. Es hermosa, nena. Voy a ponerla en mi pared en casa. En nuestra casa. En nuestra casa. No en la hacienda Valenzuela, no en una casa de seguridad, no en una vivienda temporal. Su casa, la que habían elegido juntos, que estaba llena de amor en lugar de crueldad. Marcos los llevó a comer helado, luego al parque donde Emilia jugó mientras Trueno perseguía ardillas. Cosas normales, cosas felices. Esa noche,
Después de que Emilia se durmiera, Marcos se sentó en su escritorio y escribió una carta. No a los Valenzuela, ellos no merecían nada de él, sino a las familias de las víctimas del Valendol, a las familias de Mente Sana, a todos los que sufrieron por la codicia de los Valenzuela. Lo siento, escribió. Siento no haber descubierto sus crímenes antes. Siento haberme casado con esa familia y haberles dado credibilidad. Siento cada día que me quedé callado mientras la gente moría. No puedo devolverles a sus seres queridos, no puedo deshacer el daño. Pero les prometo esto, la Fundación Justicia Serna luchará para que esto nunca vuelva a suceder. Ayudaremos a las personas a exponer la corrupción corporativa, daremos voz a los que no la tienen, nos aseguraremos de que el próximo Marcos Serna no tenga que luchar solo por 3 años antes de obtener justicia. Sus seres queridos no murieron en vano, sus muertes expusieron un mal que había estado oculto por décadas, y ese mal ha sido destruido. Marcos selló la carta. Enviaría copias a cada familia mañana. Se reclinó sintiendo algo cercano a la paz. La guerra había terminado. Había ganado no solo metiendo a los Valenzuela en prisión, sino negándose a dejar que lo quebraran, protegiendo a Emilia, reconstruyendo lo que destruyeron, convirtiendo el dolor en propósito. Marcos Serna había ido a la guerra con multimillonarios y ganó. Pero lo más importante, aprendió que ganar no se trataba de venganza, se trataba de sobrevivir, sanar y construir algo mejor de las ruinas. Le enseñó a Emilia que los monstruos podían ser vencidos, y se enseñó a sí mismo que, a veces, la mejor venganza era vivir bien. Los Valenzuela pasarían el resto de sus vidas en prisión, olvidados y despreciados. Marcos pasaría el resto de su vida libre, exitoso y amado. Al final, esa fue la victoria más grande de todas. Epílogo, 5 años después. 5 años después, Marcos estaba en una sala de audiencias del Congreso, testificando ante el subcomité del Senado sobre supervisión farmacéutica. Emilia, ahora de 9 años, estaba sentada en la galería con Cristian Villalobos, observando a su padre con orgullo. Señor Serna, dijo el presidente del comité, su fundación ha ayudado a exponer 17 casos importantes de fraude farmacéutico en los últimos 5 años. Han recuperado miles de millones en daños para las víctimas y enviado a docenas de ejecutivos corruptos a prisión. ¿Qué es lo que lo impulsa? Marcos lo pensó, luego respondió con honestidad, recuerdo lo que se sentía ser impotente, saber que algo estaba mal pero no tener los recursos para contraatacar. Recuerdo que me dijeron que no era nada, que no importaba, que las personas poderosas podían destruirme sin consecuencias. Hizo una pausa. La Fundación Justicia Serna existe para que nadie más tenga que sentirse así, para que la próxima persona que descubra corrupción tenga a dónde acudir. Para que David realmente le gane a Goliat a veces. Los miembros del comité asintieron. Un senador habló, estamos considerando legislación que proporcionaría fondos federales para organizaciones como la suya para ayudar a exponer el fraude corporativo. ¿Aceptaría la Fundación Justicia Serna tal financiamiento? Absolutamente. Cada peso que recibimos va destinado a ayudar a las personas que no pueden luchar por sí mismas. Marcos sonrió levemente. Los Valenzuela me enseñaron que el dinero es poder. Me estoy asegurando de que ese poder se use para el bien en lugar del mal. Después de la audiencia, Marcos y Emilia caminaron por el edificio del Capitolio. Trueno, ahora un perro de terapia entrenado, trotaba a su lado con su correa. ¿De verdad venciste a los malos, papi? Preguntó Emilia. Ella conocía la historia en términos apropiados para su edad, sabía que su padre era un héroe que había ayudado a mucha gente. Ayudé a que la gente buena venciera a los malos, corrigió Marcos. Siempre es un esfuerzo de equipo. Cuando crezca, yo también quiero ayudar a la gente. Marcos miró a su hija, fuerte, inteligente, amable a pesar de todo lo que había pasado. Ya lo haces, nena. Solo con ser tú misma. Esa noche, el teléfono de Marcos sonó. Número desconocido. Casi no responde, pero algo le hizo contestar. ¿Hola? ¿Marcos Serna? Una voz vieja, temblando ligeramente. Sí. Mi nombre es Rolando Neira. ¿Mi hija? Murió hace 3 años por un fármaco llamado Neurobost. La compañía dijo que era seguro, pero la mató. Lo encubrieron.
Intenté luchar contra ellos solo, pero no pude. No pude. La voz del hombre se quebró. Luego vi su historia sobre los Valenzuela, sobre cómo luchó contra ellos, y pensé que quizás usted podría ayudar. Marcos escuchó la historia de Rolando Neira, desgarradora, de este padre que había perdido a su hija de la misma forma en que tantos habían perdido a sus seres queridos con los Valenzuela. Señor Neira, dijo Marcos suavemente, voy a ponerlo en contacto con la Fundación Justicia Serna mañana mismo. Vamos a investigar. Si el Neurobost mató a su hija debido a negligencia o fraude corporativo, vamos a exponerlo y vamos a hacer que paguen. Gracias, susurró el anciano. Gracias. Tras colgar, Marcos se quedó sentado en la oscuridad un momento. Luego sonrió sombríamente. La guerra con los Valenzuela había terminado, pero la guerra más grande, la contra la corrupción, la codicia y las personas poderosas que creían estar por encima de la ley, esa guerra nunca terminaría. Marcos Serna había aprendido cómo pelearla, y pasaría el resto de su vida asegurándose de que nadie tuviera que pelear solo.